¿Cuáles fueron las razones por las cuales se rebeló Túpac Amaru? Es necesario comenzar con este video manifestando la complejidad de los factores por los cuales José Gabriel Condorcanqui se rebeló y usó el nombre de Túpac Amaru II. En tal sentido, no fue una sola causa, no existió una única razón que generó la revolución, como varios partidos políticos o personajes han intentado establecer aquí en el Perú, sino que fue una suma de varios factores, lo que desencadenó un enfrentamiento sanguinario con un final trágico para la familia Condorcanqui. Por ello, en este video procesaremos la información que se tiene sobre los años anteriores a la rebelión para que se comprenda la idea que hemos mencionado al inicio. En tal sentido, dividiremos este video en tres partes: lo que sucedía alrededor de todos los países en el área internacional, lo que sucedía en el Virreinato del Perú y lo que sucedía con Túpac Amaru II, él como persona. ¿Quién era Túpac Amaru II? ¿Quién era José Gabriel Condorcanqui? El mundo. Para finales del siglo XVIII, el mundo se encontraba experimentando varias revoluciones y guerras al mismo tiempo. En Inglaterra, la revolución industrial marcaba un antes y un después en la producción y crecimiento demográfico. En Rusia, se estaba realizando un expansionismo por parte de la zarina Catalina II para el dominio de la costa norte del Mar Negro. En Prusia se estaba realizando la consolidación del Imperio Germánico a manos de Federico el Grande. En Francia, la Revolución Francesa estallaría generando un cambio en las ideas políticas de ese siglo. Y en el norte de América, las 13 colonias se separaban de la colonia británica. A esto sumaba el deterioro de las fuerzas españolas en el viejo continente debido al paso del tiempo y las derrotas que iban acumulando. En tal sentido, luego de la llegada de los Borbones a la corona de España, fue indispensable que la nueva dinastía recuperara o intentara recuperar el poder que gozaba en el siglo XVII, o siglo de oro español. La hegemonía del imperio hispano estaba en declive y esto significó una respuesta por medio de un plan de acción hacia lo que fue el origen de su más grande fuente de ingreso, América. Es por esto que nacen las reformas borbónicas, en gran parte que buscan reducir el poder de los criollos o locales en sus colonias para ser redirigido nuevamente a los peninsulares o hijos legítimos de España. Incluso buscaron la salida de los jesuitas de sus dominios debido a la influencia que habían obtenido y la cantidad de tierras que tenían a su disposición en tierras americanas. Otro aspecto fundamental a tomar en consideración era el hecho de que se había roto el monopolio comercial que mantenía España con el Perú en el aspecto marítimo. Es decir, el puerto del Callao perdía su hegemonía en América y ahora existían otros puertos de gran envergadura en ciudades como Buenos Aires y Valparaíso que obligaba a competir los productos de los Andes con los de la costa atlántica. En el ámbito terrestre, se realizó la división del Alto Perú, hoy Bolivia, con el Cusco, que terminaría por romper la forma de hacer negocios en el altiplano. Lo que antes era una interconexión entre Lima, Cusco y Potosí, terminó solo siendo Lima-Cusco, puesto que Potosí ahora mantenía relaciones comerciales con el virreinato del Río de la Plata. En consecuencia, esto significó una reducción en el comercio peruano que a su vez afectó a los comerciantes locales como José Gabriel Condorcanqui, que quizá no fue el único afectado, claro está, pero debemos resaltar el hecho de que su negocio era de arriero y que su ruta fue la de Lima a Cusco Potosí. Sí, la misma ruta comercial que fue afectada con las reformas borbónicas. El Virreinato del Perú. Ahora bien, es momento de analizar lo que sucedía dentro del Virreinato del Perú. A nivel local, existían serios problemas administrativos que conllevaban a peleas legales que podían durar muchos años y en el peor de los casos no conseguir nada más que haber perdido tiempo. Otro problema era el enfrentamiento que existía entre las más importantes autoridades de cada localidad y la fragmentación del sistema administrativo vigente. Un ejemplo de esto último fue entre las eminencias del poder político en la ciudad de los Reyes, la disputa entre el virrey Manuel de Guirior y el visitador Juan Antonio Dereche.
El primero consideraba al visitador como alguien que ignoraba cómo funcionaba el sistema local, y el segundo consideraba a los virreyes como fáciles de corromper, así como una visión de los criollos de dubitativa frente a la corona española. Aunque claro, Guirior no estaría mucho tiempo en el cargo, puesto que sería reemplazado por el nuevo virrey Agustín de Jáuregui, personaje a quien Areche describe como el menos indicado para realizar las reformas correspondientes. Otro ejemplo de los problemas que existía en el sistema administrativo virreinal y más cercana a la zona de la rebelión de Túpac Amaru, que al mismo tiempo describe las razones por las cuales se termina por propiciar la rebelión de José Gabriel Condorcanqui, era entre el Cusco y Arequipa, particularmente entre la iglesia y el aparato burocrático. Por ejemplo, para finales de la década de 1770, el arzobispo de Arequipa, Juan Manuel Moscoso y Peralta, hombre acaudalado y de gran poder religioso, tenía sus disputas con el corregidor del Cusco y también de gran peso político, Antonio de Arriaga. El primero no era bien visto en el Cusco, puesto que no era de la localidad, y por tanto lo consideraban como alguien que no conocía la realidad de su zona. Ante esto, los locales de la ciudad imperial apoyaron al corregidor para evitar las intromisiones del arzobispo. No obstante, debido al enfrentamiento, el arzobispo terminaría excomulgando al corregidor Arriaga, pero claro, luego sería anulado por pedido del mismo virrey. En el ámbito legal está el juicio que tuvo José Gabriel Condorcanqui con Diego Felipe de Betancourt. Ambos buscaban el reconocimiento como herederos del último inca de Vilcabamba, Túpac Amaru I, y el marquesado de Oropesa, que se traducía en una mejor posición social y más ingresos por las amplias tierras que este marquesado significaba. Finalmente, el resultado de este juicio, después de muchos años, no fue alegre para ninguno, puesto que no se definió quién era el verdadero heredero y quién debía obtener las tierras ya mencionadas. Otro aspecto a tomar en cuenta durante la época del virreinato es el hecho de que los curacas la pasaron mal. Esto porque quisieron arrebatarle sus cargos para que fuese entregado a españoles. Ante esta medida muchos no pudieron recuperarlo, pero en el caso de José Gabriel tuvo que sufrir el robo de un cargo que había sido heredado por generaciones para recuperarlo ya en 1770, siendo este otro roce más con el sistema español, como estamos viendo hasta ahora. Una situación adicional a lo ya mencionado era la venta forzada de mercancía y el aumento de impuesto de un 2 al 6%. El primero estaba dirigido a los indios de las diversas comunidades del virreinato, que podía generar una exposición a deudas impagables y en consecuencia ser enviados a las minas de Potosí, viaje que era considerado sin retorno debido a las malas condiciones bajo las cuales se terminaba laburando. Ante esto, Túpac Amaru no podía ser indolente, puesto que tenía a muchas familias bajo su cuidado y viviendo en sus tierras, por lo cual su disgusto se tradujo en reclamo que fue presentado a pesar de que podía perjudicarlo. En cuanto a la subida de impuestos, esto fue directamente en detrimento de comerciantes como Túpac Amaru, que ya tenía problemas en sus negocios debido a la separación del Alto Perú con el Cusco. Y también, claro está, con los indios, quienes sufrían del aumento en el costo de vida y en sus principales insumos de los cuales se alimentaban. Por ello, existía hasta aquí más de una razón para que Túpac Amaru II se viera incomodado y molesto por las irregularidades y malos tratos hacia su persona. Ahora bien, si has llegado hasta aquí es porque te parece interesante el contenido que realizo, así que me ayudarías mucho suscribiéndote a mi canal para que pueda motivarme y subir más videos como este. Túpac Amaru II. Ahora es momento de hablar de Túpac Amaru II o José Gabriel Condorcanqui Noguera. El primer nombre era usado para afirmar su linaje como heredero del último inca de Vilcabamba, quien fue asesinado durante el mandato del virrey Toledo en 1572. Túpac Amaru era un nombre con significado peculiar, puesto que Tupa hacía referencia a la realeza y Amaru a una serpiente animal importante en la cosmovisión andina.
En tal sentido, este nombre era usado para resaltarse entre los indios. Por otro lado, su nombre de mestizo, el de José Gabriel Condorcanqui Noguera, tiene evidentemente su origen en sus padres, Miguel Condorcanqui Usquionza Tupac Amaru y María Rosa Noguera. Su padre fue un curaca, cargo muy importante y heredable de padre a hijo que servía como nexo entre indios y españoles. Asimismo, contaba con tierras que le brindaba cierta solvencia económica. Entre los pueblos que le llegaron a pertenecer se encuentran los de Surimana, Pampamarca y Tunzgazuca. Por el lado de la madre, el autor menciona que existen posturas en las cuales se teorizan su origen catalán, por lo cual se puede afirmar la esencia de José Gabriel Condorcanqui como mestizo y que como tal le daría la oportunidad de cursar estudios en uno de los mejores colegios del Cusco de la época y tener mejores amistades en la sociedad virreinal. Otro de los beneficios por los cuales gozó Tupac Amaru fue la herencia de 350 mulas de carga para el negocio de arriero, oficio que le permitía movilizarse en la ruta Lima, Cusco y Potosí, que como habíamos dicho fue afectado luego de la separación del Alto Perú. Pero prestemos atención a lo siguiente porque es muy importante. Si bien contaba con propiedades, no debe exagerarse su riqueza. Esto porque le debían y él debía mucho. En tal sentido, cualquier alteración en su economía o planes podía afectar su bolsillo directamente. A esto debemos agregar que la sociedad virreinal del siglo XVIII era muy discriminadora, por lo cual, en relación a la posición social de José Gabriel Condorcanqui, el historiador Charles Walker llega a explicar que existieron dos opiniones sobre él: aquella donde era considerado como un indio culto y otra como una especie de aberración que no podía ser aceptada en los círculos más altos del Perú virreinal. Es decir, había cosas que no podía cambiar en su condición como curaca y que tampoco podía influir, como bien hemos notado en los ejemplos ya mencionados, relacionado al ámbito de las instituciones virreinales, los juicios, la corrupción, el maltrato y los abusos de autoridad. Conclusión. En conclusión, no podemos dejarnos llevar por los apasionamientos al momento de preguntarnos quién era Tupac Amaru y cuáles fueron sus razones para rebelarse. No puede afirmarse de manera tan irresponsable que fue solo por un solo factor de todos los que ya hemos mencionado, cuando la realidad es más compleja que eso. Se debe entender que es más razonable la suma de todos los factores lo que llevó a una decisión tan radical como lo fue la de Túpac Amaru II para asesinar al corregidor del Cusco, enfrentarse a las fuerzas virreinales, decir que fue bajo la orden del mismo rey de España y realizar bandos con criollos, con otros mestizos e indios hasta que la rebelión se radicalizó y quedó en manos de sus parientes luego de su muerte. Así que ya saben, dejen su me gusta, aprieten el botón de suscribirse y compartan este contenido para que este canal pueda crecer y tenga más motivación para realizar este tipo de contenido. Nos vemos en el siguiente video.